buena historia que nos enseña que aún en este mundo quizás un poco loco, un mundo descontrolado, un mundo en el cual pasan muchas cosas malas, donde nos pasan incluso a nosotros cosas que parecen que son feas, aún en ese mundo, Dios está presente. Aún cuando pareciera que Dios no está, Dios se olvidó, Dios está presente aún en este mundo. La historia que vamos a ver es una historia que se llama Esther. Uy. Esther. Muy bien. Esther es una historia bíblica que se encuentra en la Biblia. No es una historia misionera, sino que no es como la de Ringu, sino que es una historia que se encuentra en la Biblia, en el libro, a ver qué libro será. En el libro de Esther, claro, tiene su propio libro dentro de la Biblia. Así que voy a pedir que todos busquen Esther 1, o sea, que lo dejen marcado, seguro todos miren. Seguro tendrán este cosito en sus Biblias, y los que no, algún papelito, lo que sea, lo dejan marcado en el libro de Esther. Está antes que Job y antes que Salmos. Si encuentran Salmos es más fácil de encontrar. Van hasta atrás. Atrás de Salmos está Job y atrás de Job está Esther. Esther 1, el primer capítulo. No vamos a leer mucho, pero para que lo tengan ya marcado. Hoy vamos a hacer una especie de introducción. ¿Lo tienen? Yo también lo voy a buscar. Bien, Esther. Esther, saben que es una historia buenísima. Es una historia que es como de película. Así que ya les aviso, les recomiendo, no se pierdan ninguna clase, no se pierdan ninguna lección, ningún sábado, porque van a pasar un montón de cosas. Es una historia que está muy buena. Aquellos que no pueden ir al cine, no hace falta porque van a venir a los pre a ver la historia de Esther. Así que no se pierdan ninguna clase. Vamos a entrar un poquito en el contexto de Esther. Es decir, quién era Esther, dónde vivía. Esther, saben que era una joven, una adolescente, era de nacionalidad judía, era del pueblo de Israel, pero no vivía en Jerusalén, como podríamos decir que lo hacen habitualmente los judíos, o lo hacían habitualmente los judíos, sino que vivía en la capital de uno de los imperios más grandes y más importantes de la historia, que se llamaba el imperio, persa, el imperio persa. Esther vivía en la capital, era una joven que vivía en la capital del imperio persa. Pero antes de eso, vamos a hacer como en las películas, ¿vieron cuando aparece un cartel que dice 5 años antes? Bueno, vamos a hacer un cartel que dice 100 años antes. Un montón. 100 años antes. Bien. Saben que 100 años antes de lo que estábamos viendo de Esther en el imperio persa, los judíos que estaban en Jerusalén en ese momento fueron atacados. Y fueron atacados ahora sí por el imperio babilónico. El imperio babilónico atacó Jerusalén y la destruyó y se llevó a los judíos que estaban en Jerusalén, se los llevó en cautiverio, se los llevó, vamos a decir, como esclavos, y se los llevaron hasta Babilonia. Y esto pasó porque fue una disciplina de parte de Dios al pueblo que venía haciendo las cosas mal. Venía haciendo las cosas mal y Dios dijo, hasta acá llegaste. Ahora cautiverio en manos de Babilonia, el imperio babilónico. Pero ¿saben que ahora hacemos otro cartel? ¿Se imaginaron la situación? 70 años después de eso, 70 años después, el imperio babilónico, no hablamos de Jerusalén ahora el imperio babilónico cae de nuevo. Lo atacan al imperio babilónico ahora.
El que antes atacó a Jerusalén, ahora lo atacan a él y cae. Y cae en manos de otro imperio que ya lo dijimos, que es el imperio persa. Parece un medio una ensalada, pero es más o menos para que entiendan. Miren, todo eso era el imperio persa. Imagínense la locura que era gigante. Todo lo que ocupaba el imperio persa. Miren, el imperio babilónico era esta partecita acá. Ahí está Jerusalén, por ahí. De ahí se llevaron cautivos hasta Babilonia. Y después cuando cae el imperio babilónico en manos del imperio persa, ¿quiénes estaban junto con el imperio babilónico? ¿Quiénes estaban aparte de los de ahí? Los judíos que habían sido sacados de Jerusalén. Entonces los judíos quedaron metidos dentro del imperio persa. Saben que Esther vivía en una ciudad llamada Susa, que era la capital del imperio persa, una de las capitales del imperio persa, que estaba acá. Susa. Más o menos para que entiendan un poquitito. Ahora, cuando estaban en el imperio persa, Dios usó a un rey del imperio persa. Dios lo utilizó para que haga un decreto. Los reyes sacaban decretos que eran como leyes, y sacó un decreto diciendo, che, los judíos que tenemos acá, que eran de Jerusalén, que los atacaron, ahora se van a poder volver a su ciudad si quieren. Así que imagínense cómo estaban los judíos que se querían volver, se podían volver a su ciudad, a su tierra donde habían crecido, donde habían avanzado, podían volverse. Y se volvieron 50.000 personas. Fue un montón. Pero ¿saben qué? No eran tantas. Muchas personas judías se quedaron, decidieron no volverse a Jerusalén. Se quedaron en lo que sería Persia. Y dentro de esas personas que se quedaron en Persia estaba la chica que vamos a ver en esta historia, que se llama Esther. Muy, muy bien. Saben que los que se quedaron, a pesar de que se quedaron medio que no deberían, aún así, dentro de esas personas que no querían saber nada con Dios, quizás la mayoría, aún así Dios tenía un plan para todas esas personas, aún en esa situación. Miren eso. ¿Saben que Dios tiene un plan? Cantábamos eso en la reunión, ¿no? Dios tiene un plan para mí, un plan para vos. ¿Saben que Dios siempre tiene un plan específico? Dios tiene un plan. Pero ¿saben qué? También Satanás siempre busca arruinar ese plan. Y está siempre Dios con un plan y Satanás siempre intentando frustrar ese plan de Dios. Y se da esto que parece acá como un ajedrez. Después lo vamos a ver como una batalla, una guerra. Lo vamos a ver más adelante. Pero saben que al igual que como pasa siempre, y decía recién, en esta historia también Dios tenía un plan. ¿Y saben qué? También Satanás buscaba arruinar ese plan. ¿Saben a través de quién buscaba? ¿Me estoy escuchando a mí, creo? ¿Saben a través de quién buscaba detener ese plan de Dios, Satanás? Satanás utilizó una persona para encargarse de que ese plan de Dios no funcione. Esa persona se llamaba Amán. Amán, ¿cómo se llamaba? Amán. ¿Y cómo se llama la personaje principal de la historia? Muy bien. Amán era el enemigo de los judíos, le decían. Amán odiaba a los judíos, no los quería para nada, los quería exterminarlos. No quería que estén ahí en Persia, no quería nada, no quería saber nada con los judíos. Era el enemigo. ¿Y saben qué es peor que eso? Que Amán llegó a tener muchísimo poder. Muchísimo poder. Era una persona muy, muy importante en el imperio persa. Amán era la segunda persona más importante de todo el imperio. Estaba el rey y un escaloncito abajo, la mano derecha del rey, le vamos a decir,
estaba Amán. Era como una especie de primer ministro. Una persona muy importante con mucho poder, pero que odiaba al pueblo de Dios. Después había otra persona importante, que si ya vimos la mano derecha del rey, ahora vamos a ver la mano izquierda. No, el rey. Ahora vamos a ver el rey. Saben que el rey en ese momento, el rey del imperio, miren, ¡fo! Ustedes dicen que le debe faltar plata al muchacho, ¿no? Le faltan anillos. Tiene varios. Bien, este es el rey, y el rey se llamaba Asuero. Lo vamos a leer en la Biblia como Asuero. Tenía dos nombres. En la Biblia se menciona como dos nombres. Uno Asuero y el otro Jerjes. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Asuero o Jerjes? Bien, ¿y cómo se llamaba el personaje principal de la historia? ¿Y cómo se llamaba el enemigo del pueblo de Dios, en la mano derecha del rey? Amán. ¿Y el rey? Jerjes o Asuero. Bien, son muchos nombres, ¿eh? Ya después con el paso de las lecciones se van a ir acordando igual de todos los nombres. Entonces tenemos a Asuero, que era el rey. ¿Saben que Amán, junto con el rey Asuero, tenían todo el poder y buscaban exterminar, más que nada Amán, buscaba exterminar el pueblo de Dios, a los judíos? Imagínense cómo se habrán sentido los judíos cuando empezaron a escuchar estas cosas, que se hablaba de Amán, que ganaba poder, que cada vez tenía más poder y tenía más autoridad. Los judíos empezaban a tener miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en este contexto aparece esta joven muchacha llamada Esther. Esther era, como les dije antes, una adolescente de nacionalidad judía que no tenía a su papá y a su mamá. Su papá y su mamá habían muerto. Entonces era una chica, jovencita, que era huérfana. Era una de nacionalidad judía y era huérfana. No tenía ni a su mamá ni a su papá. Y ¿saben qué? A consecuencia de esto, a Esther la termina criando un primo más grande que se llama Mardoqueo. Otro nombre más. ¿Cómo se llama el primo? Mardoqueo. Al punto tanto de que Esther básicamente lo miraba a Mardoqueo como si era su papá. Era como que la adoptó. Mardoqueo, entonces el primo, pero como que adoptó a Esther y fue quien la crió, y se crió en un lugar de circunstancias muy, muy difíciles. Imagínense, ya de chiquita había perdido a su papá, a su mamá, crecía en un lugar donde todos amenazaban de que los judíos los iban a matar a todos. Aún así, en eso ella creció. ¿Y saben qué? Yo pensaba, y hay similitudes, hay cosas parecidas en lo que Esther vivía en el imperio persa, con lo que vive cada uno de ustedes en el imperio, es decir, acá en el mundo actual, en el mundo que viven ustedes. Hay cosas parecidas entre, miren, similitudes y nuestra cultura. Había un montón de alcoholismo. Tomaban alcohol y todos se emborrachaban, y ambición por el poder, inmoralidad, materialismo, dice ahí, exaltación por la belleza. Era todo mostrar lo material, era todo la belleza, mostrar solamente lo de afuera. ¿Qué más? Religiones falsas, un montón de idolatría. Personas malas ocupando posiciones de poder, posiciones de autoridad. ¿Les suena? Poca conciencia de la existencia de Dios. ¿Ven? Son cosas que pasaban en la historia de Esther, pero que también pasan hoy en día. Por eso la historia, así como para Esther, también para ustedes es un reto, un reto en el sentido de un desafío,
poder vivir como hijos de Dios en el mundo actual, en este mundo que no le conoce, este mundo que está apartado totalmente de Dios, que vive en todas estas cosas malas que a Dios no le gustan. Y esperamos que estas lecciones que muestran de Esther los ayuden a ustedes también a vivir en este mundo. Ahora, a lo largo del libro de Esther, y a lo largo de las lecciones, sábado por sábado, vamos a ir viendo 3 cositas que yo les voy a pedir que presten atención cada vez que escuchen sobre la lección de Esther, sábado tras sábado, o que lo lean en la Biblia. Que presten atención a 3 cositas. La primera de ellas es que hay una batalla. Hay una batalla, pero no es una batalla de espadas y acá en el mundo, sino miren, hay una batalla entre 2 reinos. El reino de los hombres, puse acá, pero podríamos decir el reino de Satanás, y el reino de Dios. Y miren, ahí puse un par de cosas de cada uno para que vean. Miren, el reino de los hombres es un reino natural, digamos, es de acá, es algo normal. El reino de Dios es sobrenatural. El reino de los hombres es visible, es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, lo que podemos tocar. El reino de Dios es invisible. El reino de los hombres es algo terrenal, el reinado de un hombre es algo de acá en la tierra. El reino de Dios es celestial y ocupa todo el universo. El reino de los hombres es de oscuridad, tiene maldad, tiene corrupción. El reino de Dios es un reino de luz. El reino de los hombres es temporal, puede ser derrocado. De hecho, en la historia vimos cuántos reinos que parecían, bueno, el imperio persa, ¿vieron lo que era? Parecía que nunca iba a caer, y aún así, hoy no tenemos nada que se llame imperio persa. En cambio, el reino de Dios es eterno, nunca y nunca va a ser derrocado. Entonces, quiero que cuando vean la historia de Esther estén conscientes de este punto de vista, que hay una guerra siempre dándose entre lo terrenal y lo celestial, entre el reino de Dios y el reino de los hombres. En segundo lugar, que hay 2 tipos de personas, y lo vamos a ver en la historia de Esther. Hay 2 tipos de personas muy distintas, que contrastan mucho. Miren, ahí tenemos a un tipo de persona, vamos a suponer que este es Amán. En realidad no sé, pero vamos a suponer que está el rey con Amán ahí como consejero, como mano derecha. Este tipo de personas y este tipo de personas. ¿Que quiénes son? ¿Cómo se llama ella? Esther. ¿Y la persona, el varón? ¿Cómo? Mardoqueo, bien. ¿Y este? ¿Y este de acá? Amán, bien, bien, ya se lo van acordando. Lo vamos a ver todos los sábados, así que se lo van a terminar acordando sí o sí. Pero bueno, hay 2 tipos de personas. Uno representado por Jerjes o por Asuero y por Amán, que representan a personas malas, personas malvadas, que representan la oscuridad, que representan eso que vimos antes como el reino del mal. Y por otro lado tenemos otro tipo de personas que están representados por Mardoqueo y por Esther, que representan lo que es el reino de Dios. Obviamente son personas comunes, de carne y hueso, que cometieron errores, que cometen errores, pero aún así que buscan agradar a Dios. ¿Se acuerdan que hablé de una batalla? Una batalla entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Bueno, estas personas
representan a cada uno de esos reinos. El bien contra el mal. Las fuerzas de Dios contra las fuerzas de Satanás. Ahora, como decía recién, Mardoqueo y Esther no eran personas extraordinarias, eran personas comunes. Ellos tenían errores. Ellos no eran superhéroes, como a veces leemos y nos imaginamos, estos tienen algo especial, son superhéroes. No, eran personas como vos y personas que eran como yo. Y eso nos lleva a hacernos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿Dios podría usarme a mí? Así como como vamos a ver que usó a Esther o a Mardoqueo. Entonces, ¿Dios podría usarte a vos? Por supuesto que sí. Dios no busca personas perfectas para usarlas. Si fuera así, entonces no podría usar a nadie porque nadie es perfecto. Dios usa personas imperfectas. Saben que Dios elige, Dios escoge y Dios usa instrumentos, nosotros, que son imperfectos, que somos imperfectos, para llevar a cabo su plan, que ¿cómo es su plan? ¿Imperfecto? No, ¿cómo es? Perfecto, muy bien. Dios usa instrumentos imperfectos para llevar a cabo su plan perfecto. Vamos a pasar. Entonces tengan en cuenta esto. Esther no es la heroína de esta historia. Esther no es la superhéroe. Sino que el superhéroe, el héroe de esta historia, es Dios de tapa a tapa en todas las palabras de este libro, de Esther. Y esto nos lleva al tercer punto, que ya es el último. El tercer punto es: busquen a Dios en este libro. Busquen a Dios en este libro de Esther. Los que sepan la respuesta, no la digan. Pero, a ver los chicos, los que no sepan la respuesta, ¿cuántas veces creen que se mencionará a Dios, el nombre de Dios o algún nombre de Dios, en el libro de Esther? Son 10 capítulos, ¿eh? En los 10 capítulos de Esther, ¿cuántas veces creen que se mencionará el nombre de Dios? ¿Muchas? Más o menos, a ver. 50. 60. A ver, ¿quién dice otro número? 90 dice ya. A ver. 20. ¿Saben qué? ¿Saben cuántas veces se menciona el nombre de Dios en este libro? 0. No se menciona nunca el nombre de Dios en el libro de Esther. Ahí dice, ¿dónde está Dios en el libro de Esther? ¿Por qué me estás diciendo, no se lo menciona nunca a Dios, pero me estás diciendo, busquen a Dios en este libro? ¿Saben qué? Por más que no se lo mencione en ningún momento, Dios en el libro de Esther está en todos lados. En todos lados. Solamente hay que saber verlo. Van a ver que en toda la historia aparece de alguna forma Dios cuidando de su pueblo. Dios haciendo este plan perfecto. Como cantábamos, Dios tiene un plan. Esa es la base del libro de Esther. Dios haciendo su plan a través de un montón de cosas. Van a ver que si buscan, van a encontrar las pistas, huellas que va dejando Dios en este libro para que puedan ver los rastros o ver el trabajo de Dios aún desde medio como escondido en un principio, medio desde las sombras. Van a ver su amor, van a ver su fidelidad, van a ver sobre todas las cosas en este libro el control que tiene Dios soberano sobre todas las cosas. Control aún por encima del rey Asuero. Aún control por encima de esta persona malvada, Amán. Aquellos que se creen que es la autoridad máxima, bueno, Dios está por arriba de ellos. Y como siempre decimos, Dios siempre tiene la última palabra. Así que van a ir viendo a lo largo de la historia, pero ustedes siempre piensen, Dios siempre tiene la última palabra. Dios tiene un plan y nada lo puede frustrar. Porque
aun cuando no puedas ver a Dios en tu vida, aun cuando no puedas, parece que la situación, ¿y dónde está Dios acá? Como dice ahí, ¿dónde está Dios? Aun cuando no puedas ver a Dios en tu familia, con las relaciones con tu papá, aun cuando no puedas ver a que exista un Dios por lo que está pasando en tu barrio, tenés que saber que Dios está ahí, como se llama, como vimos en esta lección, que se llamaba Esther, Dios estuvo ahí. Era un montón. Dios estuvo ahí. A pesar de que no se lo menciona, pero sin lugar a dudas, Dios estuvo ahí y es el desafío que ustedes busquen a Dios en este libro a lo largo de todas las lecciones. Vamos a leer una partecita nomás de Esther, capítulo 1, versículos 1 y 2. Nada más. Dice, aconteció en los días de Asuero, que ya sabemos que es el rey, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ya vimos un poco sobre todo eso, ¿no? El rey Asuero en su trono, digamos, donde estaba la capital, en Susa. A ver si tengo acá... No. Ya spoileé un poco, ¿no? Bien, Asuero, el rey de un imperio gigante, ¿no? Que tenía un montón de provincias, como leíamos. ¿Saben que le decían Jerjes el Grande? Le decían. Imagínense lo orgulloso que era. Orgulloso, era rico. Hacía cosas malas, hacía cosas perversas. Realmente, si nos ponemos a estudiar la historia, saben que Jerjes era un tipo horrendo, espantoso. Hizo cosas que son aberraciones. Tenía la máxima autoridad. Para el imperio, él tenía la última palabra. Si él decía que no, era no. Si él decía que sí, era sí y todos cumplían. Nadie podía pasarle por encima, nadie podría sobrepasarlo. Era cruel, era malvado, tenía ataques de ira. Dicen que tenía ataques de ira. Miren, yo acá guardé algunas cosas sobre Asuero. Cruel, vengativo, con poder, con autoridad, con muchas riquezas, muchas influencias, todo eso utilizado para el mal. Temperamental, se enojaba mucho. Alcohólico, tenía problemas con el alcohol, de fiestas. Y miren, quizás alguno de ustedes tenga asueros en sus vidas. Quizás te toque, y si no te topaste con un asuero hasta ahora en tu vida, quizás te toque toparte con un asuero cruel, vengativo, con poder, con autoridad, donde parece que no podés hacer nada. Quizás en tu vida te toque tener un asuero en tu vida, en tu familia, en la escuela, en tu barrio. Y a veces Dios en su providencia permite que personas malas, como esta, que personas malas estén a cargo y estén por encima nuestro y estén con autoridad. Pero ¿saben qué? Dios es capaz de gobernar aún por encima de cualquier tipo de hombre malo. Miren ahí esa fotito, dice, aunque hoy no lo entiendas, Dios está trabajando en secreto a tu favor y pronto lo verás. Un chico que me diga el texto que era para hoy. ¿Todas? Bien. Perfecto, hasta ahí. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aunque no lo entiendas, Dios está trabajando en tu secreto, en secreto a tu favor, y pronto lo vas a ver.
A veces parece que a los malos les va bien, ¿o no? A veces parece que a alguien malo le va re bien y no le pasa nada, y uno que trata de hacer las cosas bien y que trata de no copiarse en el examen, y a uno que hace las cosas bien le va mal. Y el que se copió en el examen se sacó un 9 y lo felicitaron encima. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo tenía unos 14 años y estaba más o menos ahí sentado en aquel salón cuando escuché esta lección por primera vez. No, no la historia de Esther, sino la lección específica esta. Y recuerdo que mi papá dijo, el capítulo más importante es el último capítulo. El capítulo más importante es el último capítulo. Lo importante es el final de la historia, cómo termina. Quizás ahora parece que el malo se sale con la suya, pero el final de una historia es lo más importante. ¿Saben que después, si leemos en Esther 1:3, dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias? Y sigue hablando. Saben que Asuero hizo una fiesta tremenda, una fiesta que duró 6 meses, 6 meses de fiesta, más una semana más, con todos los tipos importantes, con todas las personas más importantes de todo el reino. Una fiesta llena de exceso con un montón de cosas malas. ¿Y saben qué? ¿Creen que de eso puede salir algo bueno? No, muy bien. Y así fue. Pero ¿saben qué? Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué fue lo que pasó? Así vienen, así quedan con la intriga. Bien, este es el texto que se van a tener que aprender y se van a llevar. Dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Regirá quiere decir va a gobernar. Este texto habla de que Dios está por encima de cualquier otro presidente, por encima de Donald Trump, de Putin y de cualquier cosa que haya en este mundo. Dios está por encima.